Que Dios les bendiga a todos. Vamos a tomar un tiempo para reflexionar en la santa palabra de Dios. Les pido que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 6. Mateo, capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy vamos a hablar de esta bienaventuranza que lleva por título básicamente lo mismo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos en un sermón considerado como el sermón más grande de la historia, el sermón del monte. El sermón que Jesús dio en esta sección es considerado el sermón más largo que Jesús dio, no tiene ninguna interrupción y aborda los temas de la moral y de la ética, aunque es más que ética y moral, de una manera que nunca antes fue enseñada por nadie. Debo recordarles que el Sermón del Monte inicia al estilo de la predicación de Moisés en el monte Sinaí. Es decir, si han leído Mateo, Mateo nos ha llevado de la mano explicándonos cómo en Jesús se cumple la sombra del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, así como el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento fue perseguido en la matanza de los niños en Egipto, comandada por Faraón, así el Hijo de Dios, Jesús, fue perseguido por Herodes en la matanza que se llevó a cabo también con los niños. De ahí se nos lleva a otra situación. Así como el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, tuvo que huir a Egipto para encontrar sustento, así también José tuvo que huir con el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y llevarlo a Egipto para que el niño estuviese escondido de Herodes. Y después fue llamado por Dios en sueños, me refiero a José, para que llevara al niño otra vez a la tierra de Israel, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Oseas cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. También Jesús, a la manera de Israel, pasa 40 tiempos en la prueba o en la tentación en el desierto. Así como Israel estuvo vagando 40 años en el desierto, sufriendo las mismas tentaciones que experimentó Jesús de Nazaret, como fue la comida, el hambre, como fue la vanagloria de la vida, la diversión, el lujo, la comodidad, o como fue también el poner a prueba a Dios. Sobre todas estas situaciones, Cristo es más que vencedor y demuestra ser el verdadero Hijo de Dios. Después de que sale del desierto, empieza a predicar y cual Moisés se sube a la montaña, pero no para enseñarnos las 10 palabras de la ley, sino para darnos una nueva ley, un nuevo estándar de justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos en el Sermón del Monte, una justicia que supera por mucho y con creces a la justicia de los escribas y de los fariseos y a la justicia de la ley. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios sabiduría y que nos dirija para entender lo que significa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor, te rogamos que tú nos ilumines, que tú nos bendigas y que tu palabra sea de bendición para todos los que estamos escuchando. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de esta bienaventuranza, lo que nos viene a la mente son discursos políticos, discursos sociales. La gente ha usado esta bienaventuranza para sus fines personales,
Sin embargo, cuando hablamos de la justicia específicamente, y sobre eso nos vamos a centrar, estamos hablando de un concepto muy elevado para los políticos y para las personas que usan esta expresión en la sociedad. El Evangelio de Mateo tiene como temas predominantes precisamente el reino, la autoridad de Jesús y la justicia. Simplemente echemos un vistazo para darnos cuenta que el tema predominante de todo el Evangelio es la justicia, y tal vez con la mera lectura nos demos cuenta qué significa la justicia de la que nos habla la bienaventuranza. Porque no se trata nada más de tener hambre y sed de justicia. Se trata de tener hambre y sed de justicia según la justicia del Evangelio de Mateo, ¿cierto? Veamos algunos pasajes. Capítulo 5, por favor. En las bienaventuranzas, o en esta serie de bendiciones, capítulo 5, verso 10, se usa otra vez el concepto, pero en otro enfoque. ¿Lo tenemos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia, pero también somos bienaventurados cuando padecemos persecución por causa de la justicia. Ahora yo quiero que me digan si esto nos ayuda a tener un mayor criterio. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No sé si notan que hay una relación entre el verso 10 y el verso 11. ¿Sí lo notan? Las dos bienaventuranzas, la del verso 10 y la del verso 11, realmente constituyen una sola bienaventuranza. Las dos tienen que ver con la bendición de aquellos que sufren persecución. Pero vean el verso 10. Unos sufren persecución por causa de la justicia, y en el verso 11, otros sufren persecución por causa ¿de quién? De Cristo. Esto ya nos arroja luz para entender que la justicia de la cual nos habla la bienaventuranza está estrechamente relacionada con Cristo Jesús. ¿Me explico? En otras palabras, podemos decir que la justicia de la cual debemos tener hambre y sed está personificada en el Hijo de Dios. Somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia, lo cual sería equivalente en el verso 11 a ser bienaventurados cuando tenemos hambre y sed ¿de quién? De Jesús. ¿Me explico? Ya que el verso 10 y el verso 11 definen la justicia personificándola en el mismo Jesús de Nazaret. Más adelante en el capítulo 5, versículo 20, se menciona la justicia y se hace un contraste entre dos estándares de justicia que son claros en la mente de Jesús. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuántos estándares de justicia tenemos aquí? Dos, claramente. Una que debemos anhelar y que es mayor a la de los escribas y fariseos, y otra que es precisamente la justicia de los escribas y fariseos, la cual no nos es suficiente para entrar al reino. Por cierto, tiene congruencia con lo que ya dijimos en el verso 10 y 11. Es la justicia de Cristo la que nos da acceso al reino, ¿cierto? Ahora, quiero que noten con atención que en el versículo 17, esta declaración de Jesús de si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, está estrechamente relacionada con la justicia de la ley y la justicia de los profetas, que al final de cuentas es justicia de Dios, ¿o no? Y que los fariseos y los escribas cumplían al pie de la letra en cuanto a la letra se refiere, como dijo San Pablo, yo cuando era fariseo, en cuanto a la justicia que según la ley era irreprensible. Pero hay una justicia mayor a la justicia de la ley y a la justicia de los escribas y fariseos, y sin duda alguna, esa es la justicia de la cual debemos tener hambre y sed. Otro verso más. Capítulo 6, verso 33. En un contexto de hambre, de sed, de necesidad,
Jesús hace la siguiente declaración en el verso 33, todos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora hay una cuestión más, que en el verso 33, la justicia sobre la cual Cristo dice que debemos tener hambre y sed, es una justicia que está ligada al reino mesiánico. ¿Me explico? Por eso la podemos definir como la justicia del reino. En conclusión, y punto número 1, hablemos de una definición de la justicia en el contexto de Mateo. Una definición de la justicia en el contexto de Mateo. Podemos hablar de la justicia en diferentes contextos, ¿sale? En el contexto de la ley, la justicia de la ley es la justicia. ¿Me explico? En un contexto político de nuestro país, la justicia es lo que diga la Constitución. ¿Me explico? Pero en el contexto de Mateo, la justicia es la justicia del reino. O al menos esa es la justicia que Jesús promueve. ¿Me explico? No quiere decir que no existe otro tipo de justicia, pero al final de cuentas, esta justicia es la mayor, la que da más luz, la que absorbe cualquier otro tipo de justicia, y la vamos a definir de la siguiente manera en pantalla. Es la justicia del reino. Y lo vamos a explicar. Es la justicia del reino. En otras palabras, también se puede definir así. Es la cátedra de Jesús. ¿Me explico? ¿Qué es la cátedra de Jesús, hermanos? Su enseñanza. ¿Me explico? Sus enseñanzas, su predicación, es la cátedra de Jesús, la cual está personificada en Él mismo. ¿De dónde sacamos eso? ¿Se acuerdan? ¿De dónde sacamos que está personificada en Él mismo? De la bienaventuranza 10 y 11, la cual está personificada en Él mismo. Dicha justicia no está en contra de la ley. Vean el verso 18 del capítulo 5, verso 17, perdón. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿cierto? La justicia del reino o la cátedra de Jesús no está en contra de la ley o de la justicia de la ley. Pero entre paréntesis agrego, aunque es la justicia de los escribas y fariseos, obviamente, y la ley del reino o la justicia del reino no la contradice o no la abroga, la supera por mucho y con creces. ¿Se entiende? No se puede comparar la justicia de la ley con la justicia del reino. Esta justicia de la cual estamos hablando se define de manera clara, y pongo un versículo que vamos a examinar. Repito, esta justicia se define de manera clara en el capítulo 5, del verso 20 al verso 48. ¿Lo tenemos? Quiero que vean el contraste conmigo. Pero no sé si quede claro esto, la justicia de la cual tenemos hambre no es la justicia social, no es la justicia política, ni siquiera es la justicia de la ley de Moisés. Es hambre y sed de la justicia de Cristo, de sus enseñanzas, de el ejemplo que nos ha brindado con su vida. Y cuando alguien tiene hambre y sed de esa justicia, esa persona es dichosa, es feliz, es bienaventurada, y esa persona será saciada, llegará a un punto de plenitud. Ahora quiero que vean cómo se define esta justicia en el mismo Sermón del Monte, capítulo 5, verso 20. Leo otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Obviamente, la justicia de los escribas y fariseos no es exactamente la justicia de la ley. Aunque ellos sí cumplían con la letra de la ley, no cumplían con la esencia misma de la ley. Jesús en el mismo Evangelio de Mateo les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman el comino y las especias aromáticas, pero han olvidado lo más importante de la ley. ¿Se acuerdan qué es? La misericordia, el amor y la justicia. Sin embargo, vuelvo a recalcar, en cuanto a la letra de la ley, no había nada que le pudiésemos señalar al escriba o al fariseo, porque como Pablo eran irreprensibles. Verso 21, esta sección
explica en contraste a través de las antítesis la justicia de la ley y la justicia de los escribas con la justicia del reino. Ejemplo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Eso quién lo dijo? Moisés. Y un fariseo y un escriba podría decir, ahí está, yo nunca he matado a nadie. Es decir, he cumplido con esa justicia, ¿cierto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era un agregado de la tradición de los ancianos. Era la interpretación que se le daba al mandamiento de no matarás. Cristo no está en desacuerdo con ello, pero les dice lo siguiente, ¿saben qué? Hay una justicia mayor. Y la justicia de la cual estamos hablando es esta. Yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga raca quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hay una mayor justicia o no? ¿La ley explicaba eso? ¿Cómo ven? ¿La ley decía que si te enojabas era homicidio? Definitivamente no lo decía. Obviamente en el espíritu de la ley eso se puede palpar a la luz de lo que enseña Jesús, pero es complicado desde la ley llegar a esa conclusión. Para el escriba y para el fariseo matar era el pecado, enojarse no. ¿Me explico? Ahora, verso 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué dirá el escriba y el fariseo? Yo nunca he hecho eso. Ahora, es curioso que aquí en este contexto la palabra adulterio sí se refiere específicamente a una relación ilícita dentro del matrimonio. ¿Me explico? Noten, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay una justicia más grande, la justicia de la cual debemos tener hambre y sed. No debe anhelar solamente no engañar a su esposa, sino también anhelar no codiciar a ninguna otra mujer o a ningún otro hombre. No debo tener hambre y sed de matar, sino incluso tener hambre y sed de no enojarme con mis hermanos. No sé si se ha dado cuenta que enojarse con los hermanos es un pecado mortal. ¿Lo ha notado? Es algo que según el verso se condena con el infierno de fuego. Por eso no se vale estar disgustados con nadie, estar enojados con nadie. Ahora, vean el verso 31. También fue dicho, y esto lo habían interpretado los fariseos de la ley, pero la ley lo permitió. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pregunto, según Deuteronomio, si alguien encontraba en su mujer, obviamente la mujer no tenía ese derecho, solo el hombre. Si alguien encontraba en su mujer algo indecente, ¿le podía dar carta de divorcio? Cristo dice sí, por la dureza del corazón Moisés lo permitió. Hasta cierto punto diríamos, y tiene que ver mucho con la justicia, porque hay cosas que el ser humano no va a soportar por la dureza de su corazón. Pero en el versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y en un momento hablaremos de eso un poquito, hace que ella adultere. No sé si le causa ruido que usa fornicación y adulterio en una misma situación, pero para cosas distintas. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, el fariseo dirá, pues yo me he divorciado, me he casado, no estoy mal. Pero Cristo dirá, si te casas otra vez, cometes adulterio. Y así sucesivamente, esta sección habla de la justicia del reino en contraste a la justicia de la ley y de los escribas y fariseos. Bueno, esa es la definición. Es la cátedra de Jesús, es su ejemplo, es su persona, son sus enseñanzas. Esa es la justicia de la cual debemos tener hambre y sed. Punto número 2. Hablemos de la bienaventuranza ejemplificada en José. En otras palabras, les voy a dar un ejemplo en el mismo contexto de Mateo, de alguien que sufrió una situación muy incómoda, pero manifestó tener hambre y sed de justicia. Y curiosamente, la justicia de la cual José tenía hambre y sed es la misma justicia que Cristo plasma en su sermón. Dato curioso que José nunca escuchó el sermón, ¿cierto? Pero tenía hambre y sed de una justicia que sobrepasó a la justicia de la ley. Notemos en el capítulo 1, por favor. Esto lo leímos en la dominical con el pastor Isra, ¿se acuerdan? Sobre lo que hablábamos del compromiso prenupcial, verso 18.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, o sea, ¿eran esposos? ¿Verdad que no? Pero ya hay un compromiso de por medio, ¿no? Sí. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si a usted, hermano, le hacen esa broma, ¿usted qué diría? No, pues el Espíritu Santo es poderoso. ¿Dios hace milagros todavía? ¿Diríamos eso? ¿Cómo ven? Pues José tampoco pensó así. José pensó como cualquier ser humano coherente y racional. Versículo 19. José, ¿su qué? Su marido, no estaban casados, pero hay un compromiso que los ha ligado ya. ¿Cómo era qué? Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo le puedes llamar justo, Mateo, a un hombre que no aplica la justicia de la ley? ¿Me explico? Porque un hombre justo, que hubiese hecho en la perspectiva de los escribas y fariseos, llevarla con los ancianos del pueblo, con sus padres, y aplicar la justicia de la ley, ¿o no? Y pregunto, ¿y eso hubiese sido justo, hermanos? ¿Cómo ven? Pues sí, a menos que pensemos que la ley no es justa, santa y buena. O sea, la ley nos está mostrando el sentir de Dios en cuanto a ciertas acciones. El hijo rebelde debería de morir. ¿Sería justo o no? El hombre adúltero y la mujer adúltera deberían de morir. Eso es justicia. Pero pregunto, ¿hay una justicia mayor? Hay una justicia más grande. Hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, apedréenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad que no? No, la justicia de Pablo es una justicia mayor, ¿ya? Ahora quiero que noten que a José se le llama justo, pero ¿cuál fue la decisión de José? Según el verso 19, ¿quiso divorciarse de ella? Es decir, quiso abandonarla, desligarse del compromiso, y lo quiso hacer en secreto. ¿Por qué no lo hizo público? Porque también noten algo, no solamente no aplicó la justicia de la ley, él quiso llevar la culpa, ¿me explico? La vergüenza de que la gente dijera, la embarazó. Ese fue su plan, que la gente dijera, José la embarazó y la abandonó sin que nadie se diese cuenta. Pero esto lo está haciendo José porque él tiene en mente una justicia mayor que está impregnada del amor. ¿Me explico? Él piensa y está convencido, esta mujer me engañó, pero yo la amo y yo tengo hambre y sed de una justicia más grande. No importa que en el pueblo digan que soy un irresponsable, yo la voy a abandonar, no importa que me achaquen al niño, pero creo que yo no me puedo hacer cargo de esta situación. ¿Me explico? Lo que hizo José fue justo o no. Superó por mucho lo que la ley le dictaba. ¿Me explico? Y José entonces tenía el plan de dejarla secretamente. De hecho, algunas traducciones dicen de repudiarla en secreto. ¿Por qué digo esto? Porque es la misma palabra que se usa en el contexto del sermón cuando dice el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Esto es muy importante porque esta cláusula del divorcio solo aparece en el Evangelio de Mateo, no aparece en Marcos, no aparece en Lucas, y muy probablemente se agregó para justificar la acción de ¿quién? De José. ¿Me explico? Ya hablaremos después de eso porque no es el tema. Entonces, punto número 2, hablamos de la bienaventuranza ejemplificada en José. Nótese, entre paréntesis, lo tenemos en pantalla, que José no aplicó la justicia de la ley. Y aún así Mateo califica su acción como algo que procede de un hombre justo. ¿Me explico? Pues José experimentó una mayor justicia, es decir, la justicia del reino. Vean cómo tiene congruencia con el capítulo 5, versos 33 y 32. Y yo creo que estando en el mismo libro tiene una conexión directa. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. José ya estaba en un compromiso, ¿me explico? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y como que Mateo quiere exonerar a José, a no ser por causa de... Ahora, es fornicación entre tanto que no son aún marido y mujer, ¿me explico? Y me llama la atención que inmediatamente ya usa la palabra adulterio después para una relación matrimonial. Hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Vamos a aplicarlo a otras situaciones de la vida. Yo trato mal a Hetza. Ejemplo, ¿no? Yo lo trato mal. Le doy un empujón en la salida ahí, aunque no creo que le pueda hacer mucho este cuerpo. Y entonces Hetza tiene dos opciones. El celo de la justicia lo consume. Tiene un hambre y sed de justicia. Como abogado él podría incluso pensar en un tipo de justicia humana, pero vamos a pensar que él aplica una justicia que incluso tiene cierta justificación. El que mata a espada debe ser muerto. Pues si me empujó, lo voy a empujar. ¿Sería justo o no? Pero hay una justicia más grande, que cuando yo empuje a Hetza en la puerta, en esa puerta blanca, ¿la ven? Hetza me abraza y me diga, hermano, ¿qué tienes? Déjame invitarte un helado de limón y déjame invitarte a comer. Y yo le digo, ¿pero también va a haber postre? Y él diga, Jesús dijo también al que te pida, dale. Incluso yo abusando tal vez de sus recursos y de su carro, oye, pero llévame a La Joya, allá está rico el mondongo. Y Hetza recuerda y dice, ¿y el que te obliga a llevar una carga 1 milla? Ve con el 2. Y entonces Hetza, en una situación tan burda como la que estoy planteando, estaría aplicando una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, y eso manifestaría que él vive teniendo hambre y sed de justicia. Pongo otro ejemplo tan sencillo como lo que Jesús explica en las acciones de devoción. Usted tiene hambre y sed de justicia cuando da su ofrenda en secreto, ¿me explico? Y cuando lo hace en secreto y con discreción y nadie ve qué billete se echó, ni sonó nada o algo por el estilo, usted está manifestando una discreción que revela su hambre y su sed por la justicia del reino. Pero si usted dice, hermano, por ahí deposité un sobrecito con bastantes billetes, solo para que lo consideren, ¿verdad? Para lo que haga falta, en ese momento usted manifiesta que tiene una justicia menor a la justicia del reino. Es decir, la cátedra de Jesús siempre va a ser mejor. Incluso los que estamos casados, ¿no? Si mi esposo o mi esposa me trata mal, incluso vamos a pensar, llega a cometer adulterio, ¿sería justo dejarla o no? Responda con honestidad. Pero hay una mayor justicia, ¿y cuál es? El perdón. Me explico, la misericordia, la restauración. Esa es la justicia de la cual debemos tener hambre y sed. Les animo a que lean Mateo para encontrar muchos ejemplos de la justicia. Punto número 3, ya vamos terminando, El hambre y sed, porque así inicia la bienaventuranza, ¿no? Es bendito, es dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Bueno, el hambre y sed como la analogía perfecta para procurar la justicia del reino. ¿Qué mejor analogía que el hambre y la sed? ¿Quién tiene hambre? ¿Nadie tiene hambre? Fermín tiene hambre. Dani tiene hambre. Y lo que dije hace ratito de que al que te pida dale, lo tienen que tener en mente, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero ¿quién ha tenido un hambre así que diga, qué hambre tuve esa vez? O una sed espantosa. ¿No les ha pasado que van a jugar? Bueno, yo de chavo iba a jugar fútbol a canchas bien alejadas y sin dinero, y no había llaves que abrir, como en la colonia, y me daba una sed espantosa. Era horrible, ¿o no? Uno busca con diligencia, incluso puede llegar a un punto de desesperación por querer saciar su sed. Pues hay otro contexto en el mismo Evangelio de Mateo donde se habla de el hambre y la sed relacionadas a la justicia. Capítulo 6, por favor. Tienen una relación directa porque están en el mismo contexto, verso 25 al 33. Notemos algo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Alguna vez usted se ha preocupado y se ha afanado tanto porque dice, no sé qué voy a comer o qué voy a beber? ¿No le ha pasado eso alguna vez? A mí sí. Más cuando me casé dije, ¿ahora qué hago? ¿No? Seguramente ella sí va a comer más que yo, o al menos ya va a requerir más comodidades que yo en mi vida tan austera y de un hombre soltero, ¿me explico? Y en ese sentido, quiero que noten que Jesús pone esa misma analogía. No se preocupen por su comida, su bebida, obviamente agrego, mucho menos ni por el vestido, ¿cierto? Más en esta época en la cual la gente viste por mero lujo y no por necesidad. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ya conocen el relato, ¿no? Verso 33, juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número 3, dije que el hambre y la sed son la perfecta analogía para la justicia del reino. Por lo tanto, agregó lo que sigue: tener hambre y sed de justicia significa, en este último pasaje, inciso A, preocuparnos por saciar nuestra vida de ella. ¿Cuántas horas invierte usted en su trabajo para tener comida, para tener agua? Mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto de su mente, de su tiempo y de su dinero están invertido en ello? O sea, básicamente la mayor parte del día gira en torno a eso porque son necesidades vitales. Pues en ese sentido deberíamos también preocuparnos, hermanos, por saciar nuestra vida de la justicia del reino. El hecho de que algunos estén aquí el jueves y otros no estén el jueves revela muchas cosas, entre otras cosas algunos no pueden, sinceramente. Pero también existe la posibilidad de que algunos no vengan porque no hay un hambre, porque no hay una sed, por la justicia del reino. El hecho de que muchas cosas que deberíamos hacer o que deberíamos de tener en mente según el Nuevo Testamento, según Jesús, no se estén experimentando, simplemente revelan nuestra falta de hambre, nuestra falta de sed por la justicia. Recordemos el Salmo que dice: como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Se acuerda de eso? Y en ese sentido, el ser humano siempre tiene la necesidad de saciarse a sí mismo. Pero qué mejor saciarnos con la justicia del reino. Ahora, inciso B, no solo es preocuparnos por saciar nuestra vida de la justicia, es también buscarla con diligencia. ¿Qué dice el verso 33? Mas buscad primeramente. Es decir, no significa que lo demás no lo busquemos, no lo procuremos, pero primeramente tenemos que buscar la justicia del reino. No solamente la preocupación, sino la ocupación, la búsqueda de una justicia mayor a la que nos ofrece la ley, los escribas y los fariseos. E inciso C, tener hambre y sed de justicia, ¿se puede ver o no? ¿Y saben cómo se palpa? Se palpa cuando alguien confía completamente que lo demás vendrá como resultado de nuestra búsqueda de la justicia. Y créanme, hermanos, que en mi corta vida, pues me considero muy joven, ¿verdad? He sido testigo de cómo todas las cosas que el ser humano necesita vienen por añadidura cuando tenemos hambre y sed de justicia. Y debemos estar confiados en ello. No le estoy diciendo que no vaya a trabajar mañana y se venga a orar aquí temprano, tampoco estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que usted ponga prioridades en su vida, y la prioridad debe ser la justicia del reino. Cuando yo me relacioné con Jesús la primera vez, tuve tanta hambre de su palabra, tanta hambre de la justicia, mi vida dio un cambio radical, que mis padres en algún momento me dijeron: ¿pero por qué no vas a trabajar? ¿Pero por qué no estás aplicándote en la escuela? ¿Me explico? El hambre y la sed por la justicia estaban mal enfocadas, porque yo no era maduro, porque no tenía dirección. ¿Me explico? Pero después el Señor me fue dirigiendo y llegó un punto en el que dije: bueno, sí tengo ganas de servir a Dios, tengo un anhelo profundo de conocer tu palabra, enseñarla a otros y dedicar mi vida al reino. Pero Señor, también me quiero casar y me imagino que también va a comer, pero también necesito una casa, pero también necesito muchas otras cosas. ¿Me explico? Necesito sustento. Y créanme, hermanos, que soy una persona que trabaja casi todos los días, pero realmente yo a veces me pongo a pensar: ¿cómo es que Dios me suple mis necesidades cuando realmente no tengo un trabajo estable, cuando realmente no estoy dedicado totalmente a un trabajo secular? Y estas porciones que estudio cuando me tocan predicarlas me hacen recordar que cuando tenemos hambre y sed de justicia,
vamos a recibir todo lo demás como añadidura. Y de hecho la expresión ellos serán saciados, en la mentalidad hebrea la salvación, si para el cristiano la salvación es una relación en el contexto de Juan, para el hebreo la salvación es un estado de plenitud. O sea, cuando el judío dice soy salvo, cuando un judío piensa en salvación, ¿sabe en qué está pensando? En que tiene a Dios y que tiene cubiertas todas sus necesidades. ¿Me explico? Para un hebreo eso significa ser salvo, un estado de plenitud. Lea el Antiguo Testamento, lea la ley de Moisés. La plenitud tiene que ver con salvación para la mente del hebreo. Obviamente el concepto se va a desarrollar más. Y esto nos lleva al cuarto punto, hermanos. La justicia del reino como el cumplimiento profético por el cual el hombre es saciado. Y hablemos de saciedad. La justicia del reino como el cumplimiento profético por el cual el hombre es saciado. ¿Cuántas veces Jesús habló del hambre y de la sed como analogías para hablar de la necesidad espiritual del hombre? Vengan a mí todos los que estén sedientos, ¿se acuerdan? Beban de mí, coman de mi carne, beban de mi sangre, yo te daré agua viva. Y todas estas expresiones aparecen en los profetas, aunque no lo crea. Por ejemplo, el agua viva es un concepto que Cristo toma prestado del profeta Jeremías, cuando dice de los israelitas, me desecharon a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas que no tienen agua. También, si van conmigo a Isaías capítulo 55, hay una promesa para Sión, para Jerusalén, después de Isaías 53 precisamente, en el capítulo 55, dice así, verso 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Pregunto, hermanos, ¿es literal o es una expresión figurada? Es figurado, sin duda, ¿cierto? Pero ahora agrego algo más. Cuando tenemos una relación con Dios, ¿también ha prometido suplir lo necesario? ¿Verdad que sí? Y creo también, hermanos, que nuestra situación económica, o más bien la escasez muchas veces, sí está en función de nuestra relación con Dios. ¿Me explico? No siempre. A veces la escasez viene por causa de la persecución, por causa de la palabra. ¿Me explico? Pero en muchas situaciones la escasez viene porque no tenemos una comunión con Dios, una relación auténtica con Dios. No siempre, a veces, Yo mismo lo he experimentado, hermanos. Y la escasez en todos los sentidos, escasez económica, matrimonial, espiritual. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Qué es lo que va a saciar? Escuchen con atención. Oídme atentamente y comed del bien. ¿Qué es lo que sacia? Su palabra. ¿Me explico? Y se deleitará vuestra alma con grosura. Noten la otra expresión. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Noten la expresión que viene. Las misericordias firmes a David. No sé si usted sabe que esta expresión tiene que ver con la resurrección. Esto lo cita el apóstol Pablo cuando Cristo resucita y dice, Cristo resucitó para que se cumplieran las misericordias fieles a David, porque es solamente en la resurrección de Cristo, de la cual vamos a participar todos, que llegaremos a un punto de plenitud, precisamente. 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que estás cercano. Deje el impío su camino, etcétera, etcétera. Conocen el pasaje, pero vean el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Usted está saciado? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Hubo un hombre que probablemente carecía de muchas cosas y que dejó todo por Jesús. Y ese hombre vio milagros cuando se multiplicaron los alimentos, ¿se acuerda? Y seguramente comió muy rico con todos los demás, aunque estaba sirviendo a los demás. Y cuando se acabó la comida y Jesús dijo, ya no les voy a dar pan, ahora les voy a dar un alimento mayor que es mi palabra, toda la multitud se fue. Y Jesús le dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes? Pero este hombre llamado Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿Se acuerda? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué valor tiene para usted la palabra de Cristo? Las palabras de Jesús de Nazaret, hambre y sed de justicia. A veces las cosas legítimas nos quitan el hambre por la justicia del reino, incluso un ministerio. A mí me ha pasado, hermanos, se los he platicado a veces, ¿no? Algunos. Incluso en el contexto de estar enseñando, predicando, en la actividad, el ministerio, cuando no se lleva en el poder de Dios, nos puede quitar el hambre y la sed. ¿Me explico? Y en ese sentido, es importante que recordemos las palabras de Jesús cuando fue a la casa de Marta y María, y con eso termino. Marta y María recibieron a Jesús en casa, ¿lo recuerda? Y el texto nos dice que Marta estaba muy ocupada sirviendo a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Marta probablemente? La comida, tal vez el aseo, preparando una alcoba para el Señor. Pero en eso se le ocurrió al Señor dar una enseñanza en la casa, ¿no? Como cuando ya va a empezar la dominical y algunos siguen haciendo el aseo, ¿no? Es cierto, eso es gratis. Entonces, Marta dijo, pues, ¿qué tiene de malo que le enseñe? Aquí lo escuchamos, ¿no? O como cuando hacemos una fiesta y todo se organizó con lujo de detalle, excepto el tiempo de la reflexión de la palabra. Ahí díganle al pastor que dé unas palabras, ¿no? ¿Dónde? Pues, ¿dónde se quiere ubicar? ¿Me explico? Mientras comen. ¿Me explico, hermanos? A veces minimizamos la palabra de Cristo. Pero entonces Marta como que incluso se enoja porque ve a su hermana María sentada a los pies de Jesús y le dice, Maestro, ¿a poco no te preocupa que mi hermana me deje servirte sola? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Usted está con muchas cosas tal vez hoy, pero una sola cosa te es necesaria. Vea eso. Jesús dice que una sola cosa nos es necesaria. La mayor necesidad es su palabra. Y una sola cosa nos es necesaria, dice Jesús. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte. Tal vez usted está pensando que su tiempo, su trabajo es la buena parte de esta vida. Y usted está desperdiciando su vida, probablemente. No estoy diciendo que no trabaje, pero probablemente usted está pensando que está escogiendo la buena parte en esta vida. Pero la buena parte tiene que ver con lo mismo, con su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque que Cristo nos sacie es un beneficio que permanece, ¿o no? De hecho, ¿cómo se llama la iglesia comercial? La verdad que permanece. La palabra de Cristo permanece. Como dice el texto, no volverá vacía. ¿Tiene usted hambre y sed de justicia? Yo sé que usted ahorita va a llegar bien afanado a casa. Va a abrir su Biblia. No quiero nada de cenar ahorita. No quiero ver la tele. Ya no quiero saber nada de nada. Quiero leer la palabra. Yo sé que lo va a hacer. Solamente recuerde que eso no significa que no tengamos una responsabilidad humana. Pero podemos tener hambre y sed de justicia en el contexto que tengamos, ¿Me explico, hermanos? Así que hoy hemos aprendido una gran situación y si lo hacemos somos dichosos. Si lo hacemos vamos a ser felices y vamos a estar saciados. ¿Qué le falta a usted? Dígame. ¿Qué le falta? ¿Un carro? ¿Qué le falta? ¿Un hijo o una hija? ¿Una casa? ¿Salud, dinero y amor? ¿Qué le falta? Tal vez usted piensa que le falta algo para estar completo, pero en el reino de Cristo ya estamos completos.
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, hermanos, llevemos esto en el corazón y llevémoslo a la práctica. Si usted en la semana sufre una situación en particular, acuérdese, Jesús nos enseñó una justicia mayor y debo anhelar tener hambre de esa justicia. En la mañana oraba eso yo: Señor, dame hambre y sed de justicia. Vaya, conozco la justicia del reino, pero no siempre tengo hambre y sed de esa justicia. ¿Me explico? Y tal vez por eso no siempre somos felices. Así que oremos a Dios para que nos dé esa necesidad. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón. Danos hambre y sed de la justicia de tu Hijo, de la justicia del reino, y permítenos experimentar plenitud, saciedad, gozo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.